Hacemos base para la palabra en el libro de Job, capítulo 14. Voy a leer los versículos 1, 2 y 5. Repito, Job, capítulo 14. Leeré los versículos 1, 2 y 5. Y lo hago honrando a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Dice así la palabra: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Bendito el Señor. Tome asiento, Dios le bendiga. Gloria al Señor. El ser humano y las grandes tragedias de la vida. Bendito el Señor. Dije delante, el ser humano desde que nace comienza una lucha por una sobrevivencia. Desde que nace el ser humano comienza una lucha por la sobrevivencia. Y esto no significa que Dios envíe gente al mundo para que sufran. No es que Dios envíe la gente al mundo para que sufra. Lo que pasa es que al ser humano le cuesta entender cuál es la fórmula, cuál es el secreto, cuál es la manera de poder enfrentar todas las tragedias de la vida y salir airoso en medio de todos los problemas. Para hacer este mensaje me estuve documentando un poco y estuve buscando acerca de las tragedias más fuertes que han existido en la historia de la humanidad. Por ejemplo, las pandemias. Si bien es cierto, nosotros en esta era moderna hemos estado enfrentando una pandemia. No sé si mi hermano Maximiliano, que es mayor que yo, habrá vivido en sus días una pandemia como esta. Pero yo, por ejemplo, a mis 67 años, no tengo idea que haya existido algo tan fuerte como esto. Amén. Pero la historia de la humanidad habla de terribles pandemias que han afectado a la humanidad. Y yo anoté algunas para documentar la palabra. A causa de epidemias o pandemias como la viruela, por ejemplo, el sarampión, la peste negra, el VIH, más conocido como SIDA, el tifus, el cólera, el ébola, la fiebre aviar y ahora el COVID. Son las terribles pandemias que han azotado a la humanidad. Pero fíjese que lo más interesante de esto fue encontrar un aproximado de gente que a través de estas pandemias ha fallecido, ha muerto a causa de esto. Fíjese que a causa de estas enfermedades en la historia de la humanidad han fallecido alrededor de 681 millones de personas. 681 millones de personas han fallecido a través de la historia de la humanidad a causa de las pandemias. Y estoy hablando solamente de las pandemias. Y en esta estadística no incluí la que todavía estamos viviendo. Porque hasta este minuto, hasta el día 3 de octubre, según informaciones de la OMS, Organización Mundial de la Salud, en el mundo han fallecido 4.810.000 personas, 810.000 personas, 4.810.000 personas a causa del COVID. Y fíjense que la estadística más fuerte está en América, en nosotros. Entonces usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Claro que tiene que ver, porque fíjense que todo esto no hubiera sucedido, todo esto no hubiera acontecido si no hubiera ocurrido
la tragedia más grande de la humanidad que ocurrió en el huerto de Edén. Amén. Porque la historia de la humanidad nos muestra hechos de la naturaleza, hechos que ha tenido que vivir la historia de la humanidad. Pero ¿dónde partió todo? ¿Dónde comienza todo? Si la gran tragedia del ser humano comienza en el huerto de Edén. Allá comienza la gran tragedia de la humanidad, en el huerto de Edén. ¿Y por qué digo en el huerto de Edén? Porque ahí fue cuando Adán y Eva fallaron, desobedecieron. Y a causa de esa desobediencia entró al mundo el pecado. Y si usted quiere saber cuál es la pandemia más grande y que ha causado más muertes en la historia de la humanidad, ha sido el pecado. Ha sido el pecado. Y cuesta hablar del pecado. No nos gusta hablar del pecado. Desde nuestros púlpitos se ha perdido el mensaje acerca del pecado de la humanidad. Pero ¿sabe por qué tenemos que hablarlo? Porque el pecado es el que ha llevado a mayores quiebres en la vida de las personas, a los mayores dolores en la vida de las personas. El pecado. Y lamentablemente quienes pecaron en el huerto de Edén fueron Adán y Eva. Pero esa fue la semilla que se sembró en la humanidad. Y fíjese que desgraciadamente, lamentablemente, a causa de esto, el ser humano ya nace con la semilla del pecado. Si el pecado no es algo que se adquiera a medida que la persona va avanzando en la vida. No, eso viene en la persona. Lamentablemente viene en la persona. David dice en uno de sus salmos, porque en pecado me engendró mi madre. En pecado. Pero no significaba que el que a él lo hubiesen incubado haya sido un pecado. No. Es que la naturaleza pecaminosa ya viene con el ser humano, viene con la persona. Y se va desarrollando a medida que la persona va avanzando en la vida. ¿Pero qué es el pecado? Hay personas que dirán, ¿pecado será matar a alguien? ¿Pecado será solamente robar? ¿Pecado será cometer una violación? ¿Solo eso es pecado? Y no. Pecado es toda transgresión a las ordenanzas de Dios. Eso es pecado. Toda transgresión, toda desobediencia a lo ordenado por Dios es pecado. Esta semana he estado siguiendo un poco el curso de las leyes y cuánta cosa. Y vino a mi mente una palabra y la voy a preparar para predicarla un día. El costo de desordenarle el orden a Dios. El costo de desordenarle el orden a Dios. Fíjese que la transgresión más grande del ser humano hoy por hoy es esta: cuando se le transgrede, cuando se le desordena el orden a Dios. Y entonces, producto de esto, el ser humano vive de tragedia en tragedia, de tragedia en tragedia. Si nosotros vamos a los orígenes de la palabra, dice que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Esto no significa que yo me voy a colocar frente al espejo y decir, uy, soy igual a Dios. No. Cuando dice a imagen y semejanza de Dios, es porque Dios hizo al ser humano para que tuviera una vida distinta. Una vida distinta. El libro de Eclesiastés dice, todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Amén. Todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Y puso eternidad en el corazón de cada cosa creada. Y aquí está el pero. Sin que el hombre entendiera la obra que Dios hizo desde el principio y hasta el fin. Todo lo creó Dios con un propósito. Todo lo creó Dios con un plan. Usted está aquí hoy día en la iglesia y dirá, bueno, vine porque tengo una obligación que cumplir. Yo le voy a echar abajo su teoría. Y le voy a decir, usted está aquí hoy día porque Dios lo trajo. Amén. Y si quieres te pongas a discutir conmigo, no, yo vine porque quise. No, usted está aquí porque Dios lo trajo. Y Dios lo trajo con un pretexto.
Dios lo trajo con un pretexto, pero lo trajo Dios. ¿Y sabe por qué lo trajo Dios? Porque Dios lo ama. Y en esto, de que usted está aquí hoy día, en esta sencilla iglesia, pudo haber estado en una gran catedral. Pudo haber estado en una tremenda catedral con sillones donde estuviera cómodo, sentado. Pudo haber sido. Pero Dios se le ocurrió traerlo aquí, me dio usted. ¿Por qué? Porque Dios le ama. La mejor manifestación de que Dios le ama a usted es que esté aquí hoy día. Para que escuche esto. El ser humano, nacido de mujer, punto 1, corto de días. Corto de días. Si usted va a la historia bíblica, ¿a qué edad murió Matusalén? 900 y tantos años. 900 y tantos años. ¿Habrá alguien que viva hoy día 150 años? No. ¿Pero por qué Matusalén vivió 900 y tanto? Y hoy día, con harto conflicto, con harto problema, hay gente que llega a los 100 y algunos pasan los 100 años y son récords de Guinness. Alguien pasa de los 100 años y es noticia mundial. Es noticia mundial. Y Matusalén vivió 900 y tantos años. La pregunta es esta: ¿por qué el ser humano vive menos ahora? ¿Cuáles son las causas? La causa es una sola. El pecado va deteriorando a la persona. Y lo va deteriorando por dentro. Fíjese que estas grandes tragedias que yo enumeré acá, las pandemias, las guerras, es otra de las grandes tragedias que ha tenido que pasar el ser humano en la historia de la humanidad. Las guerras, grandes guerras, los terremotos, terribles terremotos. De hecho, nosotros estamos en una muy buena estadística producto de esto, de los terremotos más grandes de la historia. Las hambrunas, terribles hambrunas. Pero si usted sumara todos los fallecidos por estas 4 causas, los muertos a causa del pecado son más que estos. Son más que estos. Pero yo quiero hablarle de la peor tragedia que puede sufrir una persona. Porque una persona puede pasar por muchas cosas y salir airoso. Por ejemplo, de las pandemias. La gente que ha sobrevivido y después siguió viviendo. Alguien inventó una vacuna. Ahora mismo. Se inventaron unas vacunas apenas apareció la pandemia. Y producto de ello, algunos estamos paraditos, vivitos y coleando. Primero, gracias a Dios. No podemos desconocer eso. No, primero, gracias a Dios. Pero luego, gracias también a la inteligencia que Dios colocó en personas, en científicos, para encontrar una vacuna para estas terribles enfermedades. Muchas de ellas son vacunas anuales. Entonces, frente a las pandemias, puede haber una respuesta, una vacuna. Frente a la guerra, porque las guerras no han terminado. Todos los días hay conflictos, todos los días se está en guerra. Guerras en el hogar, guerras en el matrimonio, guerra entre los hijos, guerra en el vecindario, guerra en el trabajo. Si se necesitan solo 2 personas que no estén de acuerdo para que comience una guerra, ¿o no? Solo 2 personas que no estén de acuerdo para que salga una guerra. Solo 2 personas. Y luego se irán añadiendo los que favorecen a uno y favorecen al otro, y también en una batalla campal el tema. O sea, guerras hay todos los días, por uno u otro motivo. Una desaveniencia, un desacuerdo, una mala decisión puede provocar una guerra. Y de hecho, así está siendo. Pero para estos conflictos también existen los mediadores, los pacifistas, convenios de paz, organizaciones mundiales de paz, que sujetan un poco el tema de la guerra, sujetan la guerra. Amén. Si lo que ha costado es sujetar la guerra en los hogares, eso ha costado. Ha costado porque cuesta también que aparezca el mediador, o darle entrada al mediador. Si el mediador es Cristo, el mediador es Cristo en todos los conflictos nuestros. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuesta hacerlo parte de la familia, cuesta hacerlo parte del hogar, cuesta hacerlo parte del diario vivir. Siempre dejamos a Cristo por allá, como la última carta por opción, como la última carta que nos podemos jugar.
Un tema parecido a la mujer enferma de flujo de sangre. Bíblicamente dice que 12 años sufrió una enfermedad. Pero ¿qué hizo ella primero? Agotó sus medios, porque el ser humano es así. El ser humano dice, no, yo puedo, yo soy capaz, no, yo salgo airoso de esto. Hermano, sin Cristo es muy difícil salir airoso en la vida, muy difícil. Entonces el mediador en toda situación es Jesucristo. Él es el mediador en todo. Entonces en el tema de la guerra están las mediaciones. En el tema de los terremotos están las organizaciones que hoy por hoy incluso hay hasta instrumentos que pueden percibir, y de hecho aquí en Chile se están instalando también unos cordones a la orilla del Pacífico para saber por lo menos unos segundos antes cuándo podría ocurrir un terremoto. O sea, hay voces de alerta, amén, frente a los terremotos, frente a las hambrunas. Están las tremendas organizaciones mundiales que están aportando para que no haya tanta hambre en la tierra. Pero usted me dirá, y frente a las consecuencias del pecado, frente a la peor tragedia de la humanidad, ¿habrá algo que advierta? Sí, claro, la palabra de Dios advierte al hombre que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Amén. Si hay organizaciones, instrumentos y cosas para advertir de las consecuencias de las tragedias de la humanidad, la palabra de Dios es la voz de alerta hoy día, para que el hombre se salve. ¿Quiere que le cuente cuál es la peor tragedia del ser humano? Se la digo, pero si no me dice amén, yo no se la voy a decir. ¿Quiere saber cuál es la peor tragedia del ser humano hoy día? Que muriera y muriera sin Cristo. Esa es la peor tragedia. Que muriera y muriera sin Cristo en el corazón. Porque el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 2, dice esto: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, de los que ya han fallecido, serán despertados. Y aquí inmediatamente echamos por tierra aquella teoría de mucha gente, pero si total después de esta vida no hay otra. ¿Cómo vive el joven su vida? Pero si después de esta vida no hay otra. ¿Quién le dijo que no había otra? ¿Quién se lo dijo? Si la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que el Señor vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y el precio del sacrificio de Cristo en la cruz fue para que nosotros tengamos vida eterna. ¿Alguien dice amén? Amén. Vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? Una vida que nunca se acabe. Porque esta vida que hoy tenemos, este periplo, este pasaje, este andar por la tierra hoy tiene un límite. Y lo dije en la palabra, dice, el hombre nacido de mujer. ¿Cuántos de los que están aquí nacieron de una mujer? Amén. Entonces la palabra es para todos. Entonces no hay ninguno excluido de esta palabra. Dice el hombre nacido de mujer, corto de días. Oiga, ¿alguien puede entender que hoy estamos a 10 de octubre ya? Y usted mira para atrás y dice, el año parece que comenzó ayer. Y estamos a 10 de octubre. O sea, ya estamos a poco más de 2 meses de terminar otro año. Es corto de días, hermano, ¿no? ¿Cómo se le hace de corto el día? Que muchos tienen que robarle horas al día siguiente para seguir trabajando, para poder complementar o completar el trabajo que tenían diseñado para el día. El hombre nacido de mujer es corto de días. Y dice que es hastiado de sinsabores. ¿Se imagina usted qué distinta sería la vida? Que todo fuera happy. Miel sobre hojuelas, todo. Entonces la gente diría, ¿para qué necesito a Dios? Si la estoy pasando bien, ¿para qué necesito a Dios? Porque generalmente el hombre se acuerda de Dios cuando la está pasando mal. Generalmente el ser humano se acuerda que existe Dios cuando tiene un conflicto encima, cuando tiene un problema encima, cuando el agua ya le está llegando al cuello y le va a comenzar a trabar la boca. Ahí se acuerda que hay un Dios. Y ahí clama a ese Dios. Se imagina que Dios dijera, a mí qué me importa si el que te equivocaste fuiste tú. Y a qué me importa si la mala decisión la tomaste tú.
Pero Dios en su grande amor y en su grande misericordia, porque lo que Dios creó no quiere que se pierda. No, Dios no quiere que se pierda nadie. Por eso la palabra de Dios dice que Dios queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Entonces, Dios habla a tiempo, antes de tiempo y después de tiempo. ¿Cuándo Dios habla antes de tiempo? Para advertirnos. Es como la señalética. Si no hubiera señaléticas en una autopista, por ejemplo, y hubiera una curva cerrada y no hubiera una señalética, ¿cuántos accidentes más ocurrirían? ¿Cierto? ¿Cuántos accidentes más ocurrirían? Pero hay una señalética que dice a tantos metros o a tantos kilómetros hay una curva cerrada o hay peligro en la vía. Entonces la Biblia también te dice esto, hermano, amigo, cuidado, hay peligro en tu camino, hay peligro en el camino que decidiste andar, hay peligro en el camino que decidiste caminar, hay peligro, haz un alto, baja la velocidad, mírame a mí para que puedas ser salvo. Amén. Pero lo repito, este es el mensaje que se ha perdido desde los púlpitos. Pero yo no estoy aquí para entretenerlo a usted. No, Dios no me convocó para entretener a nadie. Dios me convocó para decirle a usted, hay peligro en el camino que usted decidió. Por lo tanto, dice Dios, haz un alto en el camino. Haz un alto. Considera lo que estás haciendo. Ve qué camino tomaste. Piénsalo bien. ¿Fue lo correcto o no es lo correcto? Pero si no ha sido lo correcto, todavía tienes tiempo. Esa se llama palabra de advertencia. Esa es la palabra que Dios habla antes de tiempo. Porque Dios advierte del peligro. Dios advierte del peligro. Luego está la palabra a tiempo. Cuando ya la decisión está tomada y las cosas no están saliendo bien, entonces Dios dice, todavía tienes la oportunidad. Todavía tienes la oportunidad de devolverte. Y entonces Dios habla a tiempo, a tiempo. ¿Qué es a tiempo? En el momento justo, en el momento preciso. ¿Sabe? Uno vive experiencias en la vida, y yo no sé si a alguno de los que está aquí en la sala le habrá pasado. De repente alguien le dice algo, o alguien le llama telefónicamente y le dice algo, y usted dice, pero justo a tiempo. Justo a tiempo. ¿Le ha pasado a alguien esto? Que alguien le escribe un mensaje, le envió un WhatsApp, le envió cualquier cosa y usted dice, pero justo a tiempo. Justo a tiempo. Así habla Dios también. Justo a tiempo. Pero hay una palabra de Dios que es después de tiempo. Pero eso ya es para restaurar. Eso ya es para recoger los pedazos y hacerlo de nuevo. Esa es la palabra que Dios no quisiera tener que usar para evitarnos el dolor que tienen las pésimas decisiones de la vida. Las grandes tragedias que ha tenido que enfrentar el ser humano en la vida. La vida sería distinta si todos entendieran de que Cristo murió en una cruz para que nosotros tuviéramos vida. Pero cuando hablamos de esto, la gente dice, otro loco más. Y lo asumo porque la Biblia dice eso, que la palabra de la cruz es locura para los que no creen. Si lo dice la Biblia, que la palabra de la cruz es locura para los que no creen. Pero dice que es poder de Dios para nosotros, para los que se salvan, para los que se salvan. ¿Alguno de los que está aquí en la sala a esta hora quiere ser salvo? ¿Alguno quiere ser salvo? ¿O está tranquilo con la vida que tiene? ¿O está conforme con la vida que tiene? ¿O dice, no, yo estoy bien? Estoy bien. No necesito a Cristo yo. ¿Alguien necesita a Cristo? ¿Y sabe dónde encontrarlo? No en el supermercado, no en el mall. No, a Cristo usted lo encuentra donde usted lo busque. Y no estoy diciendo que Cristo se sujeta a 4 paredes a las que nosotros llamamos iglesia. No, usted encuentra a Cristo donde lo busque. Pero si lo busca de corazón. Si lo busca realmente de corazón. Y en donde usted diga, yo necesito a Cristo. Yo necesito a Cristo.
El tema es este. ¿Por qué tener que sentir la necesidad de Cristo cuando las cosas se están desmoronando? ¿Por qué sentir que necesitamos a Cristo cuando se está viniendo el castillo abajo? ¿Por qué tener que asumir que necesitamos a Cristo cuando ya parece que ya no hay vuelta que darle al tema? ¿Por qué no hacerlo antes? Esto es lo que uno siempre piensa. ¿Por qué los seres humanos esperamos estar sufriendo? Esperamos estar envueltos en el dolor, en la amargura, en lo peor, para darnos cuenta de que mejor hubiera sido decirle sí al Señor. Y esto es lo que Dios espera de usted. ¿Cuánta gente joven parte, fallece, muere a causa de sus pésimas decisiones? El tema es este: ¿cómo parten? Parten sin Cristo. Y el que parte sin Cristo no tiene vida eterna. No sé si puede darle crédito a esto. El que parte sin Cristo no tiene esperanza de la vida eterna. Y lo que Cristo quiere es esto: que usted eche mano del galardón más grande que Él tiene para usted, la vida eterna. La vida eterna, esa vida que está más allá de cuando el hálito de vida nuestra parta. La vida eterna. Pero a veces se piensa que abrirle el corazón a Cristo es transformarse en una persona fome, en una persona sin sentido, en una persona que ha perdido la vida. No, ¿por qué? ¿Por qué? Si entendiéramos que Cristo no nos llama para quitarnos la vida, no nos llama para quitarnos la alegría de la vida, no nos llama para quitarnos la razón de vivir. Al contrario, imagínense que Cristo quiere que le abramos nuestro corazón para Él hacer realidad los sueños que tenemos dentro. Los sueños que tenemos dentro. A mí me costaría creer que en esta sala hubiera alguien que diga: yo no tengo ningún sueño, no tengo ningún proyecto. No, yo no creo. Oiga, ni los más mayores que estamos aquí hemos tocado techo. Siempre estamos expectantes de qué puede darnos el Señor. Entonces eso es lo que Dios busca. Corazones que se abran a Él. ¿Para qué? Para perdonarlos, para restaurarlos, para llenarles el gozo, del gozo de Él, y que la vida efectivamente tenga sentido. Todos de una u otra manera venimos de quiebre en quiebre, de quiebre en quiebre. Quiebres en la economía, quiebres en la salud, quiebres en la familia, quiebres en el matrimonio. De una u otra manera somos personas que venimos fracturados, venimos ya con fracturas en el corazón. Pero el Señor dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. ¿Para qué? Para restaurarlo, para sanarlo y para darnos esperanza, para darnos esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Las grandes tragedias que enfrenta el ser humano en la vida, pero ninguna de ellas se compara a la gran tragedia de partir y de morir sin Cristo en el corazón. Y si el ser humano optara por partir sin Cristo en su corazón, sería una decisión totalmente personal. Totalmente personal. ¿Alguien puede asumir de que Dios es un pretexto para traerlo hoy día aquí? Yo miro muchas personas jóvenes dentro de la iglesia. Muchas personas relativamente jóvenes dentro de la iglesia. Y creo que para cada uno de ustedes Dios tiene un proyecto. Tiene un propósito, tiene un plan. Para cada uno de ustedes Dios tiene un plan. Pero ese plan Dios no lo puede llevar a cabo a menos que usted acepte que Dios lo haga. No, Dios no va a llevar a cabo su plan a menos que usted acepte que Dios eche a andar el plan. Alguien hoy en esta sala dice: yo entiendo que Dios tiene un plan para mí. ¿Alguien asume eso? Fíjese que yo creo que no hay mayor cantidad de gente huyendo de alguien
que los que huyen de Cristo. ¿Sí es verdad? Yo creo que anda gente huyendo de la policía, yo creo. Yo creo que hay gente que anda huyendo de las deudas. Hay gente que anda huyendo de uno u otro problema. Algunos andarán huyendo de la señora, no sé. Pero todos huyen de algo. Pero no hay mayor cantidad de gente que la que huye de Cristo. Huyen de Dios. ¿Y por qué? ¿Acaso creen que Dios es un ogro que tiene preparada una horca y a la hora que te pille te va a colgar? No, ¿por qué pensar en eso? ¿Por qué pensar de esa manera? Claro, hay gente que dice, no, Dios debe ser un ogro que a la hora que me pille me cuelga. No, su amor es tan grande, que Él está dispuesto a salvarlo, a perdonarlo, a restaurar su vida, su familia, su matrimonio y lo que usted haya emprendido. Dios quiere restaurarlo, quiere sanarlo. Esa es la idea de Dios. ¿Alguien dice amén? Esa es la idea de Dios. Pero va a llegar un momento en que a lo mejor las oportunidades se habrán terminado. Pero hoy, en este minuto, Dios es Dios de oportunidades. Y Dios le dice, ¿quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres tener éxito en lo que vas a emprender? Y Dios hace esa pregunta ahora. Y usted dirá, ¿ya este tipo le habla a Dios? No, yo le digo, Dios tiene ese pensamiento ahora. ¿Quiere que le vaya bien? ¿Quiere que le vaya bien? ¿Quiere que le vaya bien a su familia? ¿Quiere ser de larga vida? Entonces acepte a Cristo como Señor y Salvador de su vida. No hay otra cosa. No juegue un loto, ni un quino, ni se vaya a ver la suerte. No. Si para que nos vaya bien en la vida, el ser humano necesita a Cristo. A Cristo. Y nada más que eso. Necesita a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Póngase en pie. Aleluya. El ser humano y las grandes tragedias de la vida. ¿Le ha tocado pasar por alguna tragedia a alguno de ustedes o no? Sí. Todos los días. Todos los días estamos enfrentados a algo. Pero llega un momento en que la fuerza ya no da más. ¿Por qué cree usted que tanta gente se rinde frente a los problemas? ¿Por qué cree usted que tanta gente dice ya no sigo más? Y como se dice en la jerga vulgar y popular, tiran la toalla y dicen, no, esto no da para más y hasta aquí nomás llegamos. ¿Y por qué no darle la oportunidad a Cristo? ¿Por qué no abrirle la puerta al Señor? Al Señor. Y decirle, Señor, no sé si estoy loco o no, pero escuché decir de que usted podía cambiar mi vida. ¿Escuchó lo que dije o no? Y decirle, Señor, escuché decir que usted podía cambiar mi vida, que usted podía hacer algo distinto conmigo. Y Dios lo puede hacer. Y Dios lo puede hacer. Señor, gracias por esta palabra. Hay algo que llena mi corazón de gozo. Que la misma Biblia dice que la palabra que sale de su boca no volverá vacía. No volverá vacía. Y esta palabra seguirá sonando en el oído, sonando en el oído, sonando en el oído. Y llegará el minuto que muchos que lo han escuchado hoy día dirán, yo necesito a Cristo. Yo necesito a Cristo. Mi vida se está yendo por un desvío que no es bueno. Necesito a Cristo. Necesito a Cristo. Con mucho respeto quiero hacer esto. Si hay alguien aquí en la sala en este minuto que diga yo necesito a Cristo, urgentemente, puede levantar su mano. Con mucho respeto. Alguien dice yo necesito a Cristo, imperiosamente viene. Levante su mano. No tenga vergüenza. No tenga vergüenza si nadie le va a criticar.